Estamos en el Jarrón Chino con doña Rosalía Arteaga, expresidenta de Ecuador. Querida Rosalía, querida presidenta, muchísimas gracias por apoyar este programa. Bienvenida. Muchas gracias, Manuel. Una satisfacción vernos a los tiempos a través de esta magia del Internet y a tus órdenes. Muy bien, pues Rosalía, ¿cuáles consideras que son los actuales problemas políticos con los que se enfrenta la humanidad? Bueno, yo diría que hay varios. Son retos tan graves como el cambio climático, por ejemplo, que demuestra que el ser humano no ha sido cuidadoso con el planeta y por lo tanto tenemos que reformular una serie de patrones con los que hemos venido trabajando y, por supuesto, también mejorar nuestros hábitos. Lo otro tiene que ver con temas de seguridad que van desde las luchas internas en los países, las guerras que todavía ponen en vilo a la humanidad, puesto que hay falta de tolerancia y de comprensión a los otros. Yo creo que ese es un problema muy serio. Y en el caso de América Latina, que es lo que particularmente yo conozco más, el tema de la seguridad se ha vuelto un tema gravísimo. Parecería que esas bandas de narcotráfico, a veces aliadas con temas de alguna guerrilla, con alguna diríamos, protesta por parte de ciudadanos, está acosando a los países. Si tú recuerdas, países como Ecuador o como Chile eran tremendamente pacíficos, no había problemas. Sin embargo, en este momento estamos sufriendo asesinatos en las calles, acoso, vacunas que se cobran a personas inclusive muy humildes y esto ha llegado hasta las instituciones educativas. Diríamos que ese es otro gran reto, el tema de la seguridad. Luego, pues, como siempre, la distribución de la riqueza. Hay gente que tiene mucho y hay gente que no tiene nada. Entonces, ese es un reto enorme, enorme. Cómo tener una sociedad más equilibrada, más distributiva y que por lo tanto pueda satisfacer las necesidades de todos. Yo diría que por ahí van esos tres retos enormes, dentro de los cuales se subsumen uno, por ejemplo, que a mí me preocupa constantemente, que es calidad de educación, pero que va de la mano por la falta de equidad, por la falta de políticas adecuadas, por la violencia también que se desata y hace que los niños y jóvenes sean captados por grupos mafiosos, ¿no? En América Latina, en África, en muchos países está pasando esto. Entonces, yo diría que hay educación, salud, nutrición infantil. Ecuador, por ejemplo, tiene una de las tasas más altas de desnutrición infantil del continente. Entonces, esas situaciones nos ponen a pensar que hay muchos retos, pero que en esos tres que yo mencioné podrían estar contenidos los otros. En este escenario que describes y en tu experiencia, en tu larga experiencia, ¿cuál crees que podrían ser instancias políticas para intentar abordarlos? A ver, yo diría que los organismos internacionales, intergubernamentales, no han sido tan efectivos, ¿no? La propia Naciones Unidas, que no es capaz, claro, ha evitado tal vez conflagraciones mundiales, pero cuando se presentan situaciones como las de Ucrania o las de Hamas e Israel o el conflicto eterno en Chechenia o temas que tienen que ver con por ejemplo, la situación desastrosa que vive Haití, que es un territorio pequeño y que después del terremoto tal vez Naciones Unidas debió tomar un liderazgo y distribuir qué hace qué. Yo digo que si en ese momento habría estado al frente de Naciones Unidas, habría dicho, vengan aquí, ¿quiénes saben hacer las cosas? Pues a lo mejor Francia, que tiene una deuda enorme con Haití, pues bueno, haga lo que tenga que ver con edificios públicos, Estados Unidos carretera, la Organización Mundial de la Salud, el tema de salud y así organizar en un espacio bastante pequeño como es Haití, podría haber probado mejor su eficiencia. En el tema, en otros aspectos, organizaciones como la OEA, etcétera, tienen que ser mucho más eficientes. Ahora mismo tenemos un problema entre México y Ecuador, ¿no? Por un tema diplomático. Y sin embargo, los organismos internacionales no están siendo capaces de ver cómo se arreglan las controversias y se evita un escalamiento. Entonces, yo pondría en la mira el accionar de los organismos internacionales y, por supuesto, las grandes potencias siempre tienen una enorme responsabilidad
porque de una u otra forma se transforman en esa especie de guardianes de que haya paz, pero a veces más bien las conflictúan. Y mirando al interior de los estados, de los sistemas políticos, ¿dónde tú pondrías el acento de las prioridades para confrontar esta situación, por ejemplo, que has denunciado de violencia, de inseguridad y demás? ¿A quién corresponde afrontar este escenario, en tu opinión? Hay que buscar siempre las raíces de por qué está ocurriendo esa violencia, por qué está ocurriendo estos desajustes en nuestros países. Yo diría que, por supuesto, la clase política tiene una gran responsabilidad y allí habría que poner el visor en los partidos políticos, cuán democráticos son, cuán representativos son y cómo respetan a la institucionalidad. Hay que fortalecer institucionalidad en los países. Por otro lado, el acento hay que ponerlo en educación, porque si bien eso toma más tiempo, sin embargo, allí está la clave de la solución de muchos de los problemas. Si tenemos educación de calidad, los niños no van a ser sujetos de narcotráfico, por ejemplo, o de tentaciones. Si es que hay educación de calidad, pues a lo mejor con buenas políticas de empleo podemos conseguir mejores resultados. También las políticas de salud, porque sabemos que en muchos territorios, incluido mi país, el talento humano se pierde porque los niños no tuvieron buenos nutrientes durante los 2 primeros años de vida, durante sus primeros 1000 días. Algo se está haciendo, pero mucho más se puede hacer. ¿Cómo financiarías políticas de salud, por ejemplo, o las políticas de educación? ¿Dónde pondrías el acento en la financiación? Bueno, a veces los países le ponen el énfasis y declaran, por ejemplo, emergencias para obras públicas, emergencia para esto, pero casi nunca, excepción de durante la pandemia que se puso la vista en el tema de vacunación y allí se declararon emergencias, pero en educación nunca. ¿M? Y entonces hay que pensar en una política de Estado que privilegie educación. ¿De dónde sacar los recursos? Recursos hay. Lo que pasa es que no están bien utilizados y hay que ver que dentro de educación tal vez poner menos esfuerzo en la construcción a veces de mastodontes que se hacen, escuelas del milenio y cosas así, y poner más énfasis en la capacitación de los docentes. Si tienes docentes bien preparados, el resto viene por añadidura. Te has referido también al papel de los partidos políticos, que hoy en todos los países están pasando por un mal momento. Quizás los problemas en la representación, los problemas derivados también de las nuevas tecnologías que empoderan la representación de la gente a través de otros caminos, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú el escenario de los partidos, en concreto, por pensar en tu país, ¿no? En Ecuador? ¿Cómo ves tú el estado actual de los partidos y su futuro? Durante estos últimos tiempos se ha visto que la política se desarrolla en torno a cacicazgos, ¿no? Líderes que logran encaramarse en un momento dado al poder y que no lo quieren aflojar, ¿no? Ese fue el típico caso de Correa, por ejemplo, y que piensan que ellos son la democracia, que ellos son la solución, y si a eso se añade el tema de la corrupción, que es otro de los grandes problemas que existe en América Latina y en el mundo, pues tenemos un componente o una mezcla más bien explosiva de por qué están los países como están. Entonces, por supuesto, partidos políticos tienen que ejercer democracia al interior de sus organizaciones, fortalecerlas y no desarrollarlas solamente en base al liderazgo de una persona. Los partidos políticos se han olvidado de las figuras de recambio. ¿Cuál va a ser el futuro de esos partidos si ya el líder no está o el líder tiene que dar un paso atrás porque ya cumplió su fin, su meta, su objetivo? Por allí encaminaría el trabajo de los partidos políticos. De acuerdo. En tu experiencia política, si tuvieras que aconsejar a gente joven que quisiera emprender una carrera política, ¿qué aconsejarías? Manuel, ventajosamente nosotros tenemos en la Fundación una escuela de liderazgo y estamos ya durante los últimos 10 años formando a los jóvenes. Y les digo con Habla- frecuencia, sí, Háblanos de tu fundación. sí, bueno, Fundación FIDAL es la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina y esta fundación lleva trabajando ya 25 años, pero en los últimos 10 años creamos una escuela de liderazgo a la que asisten jóvenes entre 18 y 35 años. Buscamos jóvenes que tengan ya un espacio de liderazgo para formarlos, ¿no? Y siempre les digo, respondiendo a tu pregunta, que tienen que capacitarse. Eso es algo que tenemos que hacer y enfatizar en los jóvenes porque se cree que simplemente porque
tal vez tiene un buen TikTok o es bueno en redes sociales, ya está listo para gobernar y eso no es el caso. Entonces, capacitarse. Nosotros, por ejemplo, les damos clases de ética, realidad nacional, realidad internacional, media training, cómo hacer proyectos, tienen coach, están expuestos a diferentes corrientes de pensamiento a través de charlas, tenemos semipresencialidad, los jóvenes tienen la capacidad de compartir y de formar sus propios networks porque es necesario que conozcan a los demás y, por supuesto, además de capacitarse, hablamos mucho de honestidad, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve la política? La política no es para servirse uno de ella, es para servir a los demás. Tiene que estar presente siempre en sus cabezas el bien común, no simplemente llegar por llegar y pues no saber qué hacer. Entonces, somos muy enfáticos en el tema de ética y de conocimiento. Rosalía, ¿consideras que la política es una profesión? Eh, bueno, hay quienes dicen que sí, que podría ser una profesión y algunos dedican toda su vida a la política. Otros pensamos que la política es un espacio que uno puede tener en un momento determinado para servir a su país y retirarse. Yo creo que a veces la gente se preocupa cómo entrar en una posición, cómo entrar en una lid política y no se preocupa cómo va a salir. Tan importante como entrar es salir bien, con cabeza en alto, sintiendo que ha hecho cosas que son positivas, etcétera. Ahora, claro, hay politólogos, hay gente que se forma específicamente o para analizar la política o para estar dentro de la política, y eso es válido también, pero yo creo que los dos caminos son eh, válidos, ¿no? Alguien pregunta a veces, ¿el líder se hace o nace? Pues bueno, pueden ser las dos cosas. Pueden haber, usted ve desde pequeñitos, niñitos que tienen un cierto don de mando y que sus coleguitas les hacen caso, ¿no? O ve chicos que eran muy tímidos inicialmente y que tal vez no afloraban esas dotes hasta que empiezan a formarse y allí sí demuestran sus capacidades. Entonces puede ser por nacimiento hay unas ciertas condiciones y también de formación. Igual pasa con los políticos. Este programa se llama el jarrón chino y la pregunta inevitable es preguntarte si tú en algún momento te has considerado un jarrón chino. No sé, alguna gente dice que soy parte de una reserva moral de mi país. Prefiero ese nombre, esa denominación. Yo estuve activamente en la política menos de una década. Sin embargo, fue marcante mi presencia por el hecho de ser la primera mujer que había asumido unas ciertas posiciones en el país, pero también porque me he mantenido en el visor público desde otros puntos de vista, como educadora, como escritora, como periodista, como persona que está al frente de una fundación. Actualmente también soy presidenta de la Universidad Internacional de La Rioja en el Ecuador. No te digo cuántas charlas he dado esta semana porque sería agotador, pero yo creo que, bueno, se dice que a los jarrones chinos hay que cuidarlos, ¿no? Tal vez por ese componente me parece interesante, porque un jarrón chino es frágil, pero al mismo tiempo es valioso y tiene que ser protegido, tiene que ser cuidado. Entonces, yo sí creo que hay cierta gente que se ha ganado un espacio dentro de su país o de su entorno, y esto sirve de aquello que los americanos llaman role models, ¿no? El mundo necesita role models, necesita personas que puedan ser referentes en ciertos aspectos. Y entonces, si así se le considera a uno, pues está bien, jarrón chino o como quieras llamarlo. Oye, y hablando de esas personas, en tu experiencia, tanto en el momento en que estabas en la política activa, esa década que has dicho de tu experiencia en la política activa, como después, eh, ¿puedes citarme a tres personajes de la política que te impactaran? ¿En Ecuador o fuera del país? Como tú quieras. A Puedes ver, hacer cuando mejor y era pequeña, cuando yo era pequeña y un poco más grandecita, siempre pensaba en personajes como Manuela Sáenz, esa gran luchadora por la libertad en América, pero pensaba en gente como Golda Meir o Indira Gandhi, ¿no? Eran esos referentes que veíamos de lejos. Por supuesto, personajes como María Curie, que me parecía fascinante, ¿no? Mi padre puso, cuando era muy jovencita, una biografía de María Curie y me quedé impactada. Luego, pues fueron pasando los años. Yo he sentido muy fuerte la presencia de mi padre, que ha sido un hombre súper comprensivo, apoya
y de apoyo y también un ejemplo de honestidad. Para mí eso de la honestidad tiene mucho que ver con mi capacidad de admirar. En Ecuador, pues yo trabajé con un presidente, Sixto Durán Ballén, y creo que él era un modelo a seguir. Tuve la suerte de trabajar con un hombre muy valioso, que fue primero ministro de Educación y después vicepresidente de la República, Eduardo Peña Triviño, por quien he confesado mi admiración y he seguido un poco algunos de sus lineamientos. Y bueno, a lo largo de la vida se van presentando escenarios en los que uno tiene o siente la presencia o impacto de libros, ¿no? Yo soy muy amante de la literatura y escribo en estos últimos años, he escrito un poco más que antes, sobre todo literatura infantil y juvenil. Y claro, uno piensa en escritores fantásticos, los argentinos como Borges o Margarita y Ursenar. Entonces, confieso mi admiración por varios personajes, algunos de ellos hombres, otros mujeres. Yo escribí hace algunos años un libro de poesía dedicado a las mujeres del Ecuador y de América Latina, y le puse de título Rosa Carmín, y alguien me decía, ¿quién es Rosa Carmín? Digo, no, 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 es que nosotras las mujeres somos mucho más que el color rosa que nos ponen cuando nacemos y el carmín de los labios, ¿no? O de las mejillas. Y entonces empecé hablando de personajes míticos como las antiguas valdivianas, raíz de identidad para los ecuatorianos, porque era una cultura matriarcal que hizo cosas increíbles, fueron los primeros ceramistas o las primeras ceramistas de América, hasta avanzar a mujeres extraordinarias indígenas como Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, pero pasando por varias de las libertadoras. Y también enfoqué mi atención en algunas mujeres latinoamericanas como Frida Kahlo o Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O por supuesto la inmortal Gabriela Mistral. Entonces rescaté esas figuras porque yo decía, si las niñas de mi país aprendieran estos poemas, pues bueno, ahí está la historia, porque son poemas históricos. Yo no inventé nada, solamente me refería a datos históricos y los puse en formato de poesía. Entonces, como ves, hay muchos referentes y gracias a Dios, pues yo he sido expuesta a esos referentes. Ya veo. Y ya para terminar, ¿qué recuerdo más grato guardas de tu paso por la política? El cariño de la gente, yo diría que es lo máximo. Mira, yo acabo de regresar de Cuenca y de Loja, pero puedo estar en Manabí o en Guayas, y es increíble el que la gente se para a saludarte, a decirte, pues bueno, con usted se cometió una injusticia cuando me dieron un golpe de Estado en el 97, pero hay gente que me dice, yo oigo sus programas de televisión. Otros me dicen, la oigo siempre en la radio, esa voz es inconfundible. Y la gente se para a hablar conmigo, a querer tomarse una foto, a tener un autógrafo. Y no importa la edad, a veces son jovencitos, a veces son personas bastante mayores. Entonces, de mi paso por la política, tengo el cariño de la gente de mi país y tal vez de algunos otros países también. Muy bien, Rosalía, pues muchísimas gracias. Ha sido muy agradable tener esta conversación Gracias. contigo y Gracias, seguimos en... Manuel. Espero verte en algún momento que vaya por España. Claro que sí. Gracias, Rosalía. Un abrazo, que estés bien. Y Adiós. gracias a Verónica que nos ayudó.